Hola, buen día. Vamos a tener esta cátedra por parte del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa por parte de la Maestría en Nutrición Deportiva, Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular con el tema 2021, Recomendaciones Clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus, a cargo del profesor titular Javier Eduardo Rojas Figueroa, con el maestrando Jimena María Vázquez Bedoya con la fecha 14 de enero del 2023. Comentamos por parte de la importancia de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Aquí nosotros tenemos que la diabetes va a ser un problema sanitario de primer orden, como lo demuestra su alta prevalencia y sus numerosas consecuencias. Una de las complicaciones más frecuentes durante la vida de un paciente diabético va a ser la aparición de las úlceras en los pies. Se maneja la regla de los 15%. Aquí el 15% de los pacientes diabéticos van a presentar o desarrollará una úlcera en la vida. De estos 15% de los pacientes que desarrollan la úlcera, el 15% desarrollará una osteomielitis. El 15% de los que desarrolla una osteomielitis terminará en amputación. Un importante estudio europeo enfatiza en que la mitad de estas úlceras se van a acompañar de isquemia en un 49%, alguna infección en el 58% o ambas hasta el 31%. Por lo tanto, va a ser un proceso que va a agravar e incrementar las amputaciones y la mortalidad de estos pacientes. El 50% de las amputaciones en el paciente diabético generalmente se realiza de una manera transfemoral o transtibial. De estos, el 50% de los amputados aparecerá una segunda amputación en menor o igual a 5 años, y de estos pacientes que son amputados por una segunda ocasión morirán en menos de 5 años el 50% de ellos. Si se fijan, aquí también tenemos otra regla de los 50%, aunque también ya ha ido en aumento. La mortalidad es de 2 a 4 veces mayor por año y se ha visto que hay 10 a 20 veces más riesgo de sufrir amputación en pacientes que no están controlados. Por lo tanto, las complicaciones tardías de la diabetes son las que producen una pérdida más importante en la calidad de vida y son la causa principal de la mortalidad en la diabetes mellitus. Aquí tenemos una comparativa de la mortalidad a los 5 años en algunas formas de enfermedad de pie diabético y cáncer. Nosotros tenemos aquí en primer lugar lo que es el cáncer de mama, que aparece en menor al 25%, seguida del paciente con el pie de Charcot, más del 25% o una úlcera es en los pies. Si se fijan, todos donde están los marcados con las flechas rojas son pacientes que tienen alguna complicación por parte de la diabetes mellitus tipo 1 y los tipos de cáncer que solamente no ha superado lo que es el cáncer pulmonar. Sin embargo, de ahí en fuera, cualquier tipo de cáncer está aproximadamente en el 35%, superando todas las demás complicaciones que son de la diabetes. Por lo tanto, esto es una parte importante para la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos. En cuanto a la diabetes, sus complicaciones crónicas generalmente van a estar dadas por una hiperglucemia mantenida. Estas complicaciones se van a dividir en dos clásicas categorías. En la categoría número 1, que es la parte de la macroangiopatía, que tiene 3 torrentes importantes. En la macroangiopatía está dada por parte de la ateromatosis específicamente, que se denomina macroangiopatía diabética, y son complicaciones vasculares. Por lo tanto, por la parte se van a distinguir, como les mencioné ahorita, 3 importantes territorios, que es como el cerebro, el miocardio y las extremidades inferiores, que se van a denominar literalmente enfermedad vascular cerebral, la cardiopatía isquémica y enfermedad arterial periférica o vascular periférica. En cuestión de la enfermedad cardiovascular también tenemos algunas complicaciones que nosotros debemos de vigilar al paciente. En este caso es la hipertensión arterial sistémica, la dislipidemia y el consumo de riesgo que nos van a afectar también esta parte de la macroangiopatía. En cuestión de la microangiopatía diabética, supone la afectación de la microcirculación inducida por esta hiperglucemia mantenida crónica que les mencioné. Generalmente vamos a tener aquí también 3 torrentes o 3 principales órganos que se van a ver afectados: la retina y tejidos oculares, la nefropatía y neuropatía, que se va a denominar respectivamente como retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. En las personas con diabetes mellitus, en general, la actividad deportiva puede tener un impacto significativo en el control metabólico, haciendo un preciso ajuste específico de su tratamiento y alimentación. Por lo tanto, es recomendable realizar una evaluación previa
a la práctica deportiva, así como una serie de consideraciones en función de posibles comorbilidades acompañantes y el deporte que se va a realizar en concreto. Los efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio. Nosotros aquí vemos que a nivel mundial la Federación Internacional de Diabetes estima que en el 2019 había 463 millones de personas con diabetes y que en el 2030 más o menos podría aumentar hasta 563 o 573 millones de personas, y menciona que en México durante el 2018, de acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, había aproximadamente 83 millones de personas que padecían diabetes mellitus. Dado el panorama de esto, la importancia es que el 14% del total de las defunciones mundiales en el 2020 fue a causa de las complicaciones de la diabetes mellitus. El ejercicio como tal nos va a ayudar a incrementar la captación de muscular de la glucosa, tanto mejorando la sensibilidad a la insulina como de una manera independiente a esta. Por lo tanto, nosotros como tratamiento debemos darle al paciente tanto un tratamiento alimentario, ejercicio y además un tratamiento médico. Pero, ¿cuál es el ideal para cada uno de ellos? Nosotros debemos individualizar a cada uno de los pacientes para nosotros saber cuál es su alimentación adecuada, sabiendo el tipo de glucemia que maneja antes, por ejemplo, en ayunas o posterior a la alimentación, o incluso si hacen picos de hiperglucemia en las noches. Entonces nosotros debemos de ver al paciente de manera individual para saber qué tipo de deporte, la intensidad de el volumen y cuáles son los que más le van a beneficiar. En cuestión del ejercicio aeróbico, se suele definir por parte del consumo de oxígeno por el músculo. Aquí el paciente generalmente se suele utilizar el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima y la intensidad es, por ejemplo, leve si el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima es menor al 40 al 50%, como se ve en esta tablita. Si es moderada, hasta entre el 50 y el 70%, y alta si el porcentaje es mayor al 70 o al 80%. Además, nosotros aquí debemos de ver que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tanto el ejercicio aeróbico como el de resistencia van a mejorar. Aquí lo tenemos, que es un régimen solamente, tanto aeróbico o de resistencia, van a mejorar en un 20%, pero esto suele desaparecer de las 48 a las 72 horas. Además, cualquiera de los dos regímenes del entrenamiento realizados de forma regular nos puede ayudar a sensibilizar, aparte de la insulina, mayor al 40%, que es lo que tenemos en esta parte. Con cualquiera, un solo régimen, ya sea aeróbico o de resistencia, nos ayuda a la sensibilidad de la insulina en un 40%, dado así que los niveles de hemoglobina glicada mejoran en un 0.4 a un 0.5%. Sin embargo, cuando recomendamos los dos regímenes en cuestión del ejercicio tanto aeróbico como de resistencia, hay una mejoría o cercana hasta el 70% de un incremento de la sensibilidad a la insulina y una reducción de los niveles de hemoglobina glicada hasta del 0.9% a comparación de todos los demás. Hay un plan que se estuvo basado en la High Intensity Interval Training, que obtiene beneficios similares al ejercicio aeróbico continuo de intensidad moderada, pero hay una reducción del 40%, pero es del tiempo invertido y con un menor volumen de trabajo. Sin embargo, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 no están como tal evidenciado al 100%, por lo tanto es de una manera controvertida. Sin embargo, todas las guías que podemos leer sobre diabetes nos dicen que debemos de decirle al paciente con diabetes mellitus tipo 1 que debe realizar actividad física. El efecto que se tiene a corto plazo sobre la glucemia plasmática va a depender de estas cosas, que es el tipo de ejercicio que se está realizando, los niveles circulantes de insulina, la glucemia e ingestas previas, así como el estrés asociado a la práctica del deporte. La realización de los ejercicios aeróbicos prolongados de moderada intensidad se asocian a una disminución significativa de la glucosa y a los niveles óptimos de la parte de la insulina. Por lo tanto, podemos también llevar al paciente a riesgos de hipoglucemia, como es en este caso que nos menciona también el artículo, que los ejercicios estos, por ejemplo, como el High Intensity Interval, puede tener una disminución significativa llevando al paciente con una hipoglucemia. Sin embargo, también deportes de alta intensidad en condiciones de niveles insuficientes de insulina más el estrés preejercicio nos va a llevar a una parte de hiperglucemia y la producción de cetosis. Por lo tanto, se ha visto que nos podemos nosotros darle al paciente este tipo de entrenamiento, pero con vigilancia totalmente estricta con el paciente, sobre todo para la adherencia de las pautas del entrenamiento.
En cuestión de la evaluación médica previa al ejercicio, no es necesaria realizarla en pacientes asintomáticos o de una manera sistemática a todos los pacientes. Nosotros debemos de llevar a que el paciente reciba una atención diabética y que deba comenzar una actividad física de intensidad baja o moderada. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen criterios de riesgo o factores de riesgo que esos pacientes sí debemos de llevarlos a una valoración médica previa al ejercicio. En este caso, nosotros debemos de ver pacientes con edad avanzada, la duración de la enfermedad, por ejemplo, que tengan diabetes de más de 10 años de evolución, que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, factores de riesgo como hipertensión o comorbilidades que estén asociadas también a la parte de la diabetes o complicaciones de esta, y sobre todo también ayudarle a prevenir lesiones musculoesqueléticas. Nosotros como médicos también debemos de establecer objetivos junto al paciente para tener así metas claras en el cuánto tiempo nosotros podemos llevarlo a lo mejor a una reducción de peso, reducción simplemente de la ingesta de carbohidratos o que tenga la parte del control de la glucosa. Más aparte tenemos que llevar la terapia farmacológica de una manera adecuada del uso de la insulina, más debemos si ver el paciente tiene la ingesta, por ejemplo, de secretagogos, que son los que aumentan más el riesgo de la hipoglucemia, o con algún otro medicamento de manera oral que esté consumiendo. Debemos de darle al paciente todos los datos de alarma que pueden llegar a presentar durante la realización de la actividad física. Además, el paciente debe de conocer, en caso de presentar alguna complicación, cómo revertir esta de una manera aguda. En el examen médico preejercicio tenemos que la hemoglobina glicada al paciente se le va a pedir cada 3 a 4 meses para un despistaje rutinario. Además, esta es la hemoglobina que nosotros nos da un promedio más o menos de 3 meses de lo que lleva la glucosa del paciente. ¿Por qué? Porque generalmente la glucemia en ayunas está dada por la ingesta de la alimentación previa o la nocturna con las 8 horas de ayuno. Por ejemplo, si el paciente ese día no cena tanto o cena de una manera como disminuye la parte de la ingesta de carbohidratos, azúcares, puede que nos altere la glucemia en ayunas y no nos dé un valor totalmente exacto de lo que lleva en control. Por eso es importante pedir la hemoglobina glicada. Debemos de hacer la manera cardiovascular, sobre todo con la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma, prueba de esfuerzo, y esta va a ser indicada solamente en algunos casos, como lo vamos a ver posteriormente. Aquí nos menciona la tabla 1 con ejercicios y complicaciones de la diabetes y nos menciona 4 rubros: la complicación, las recomendaciones, contraindicaciones y las precauciones. La enfermedad cardiovascular como tal, el despistaje rutinario no lo menciona de una manera sistemática a la ADA. Sin embargo, como lo mencioné, se debe dar en personas que tengan un alto riesgo o que personas que tengan factores de riesgo asociados a la diabetes mellitus, y se les debe de realizar alguna prueba extra para ver si es candidato o no a la realización de ejercicio y de qué tipo. Es importante identificar la intensidad con la que la persona pretende hacer el ejercicio. Los factores de riesgo que nosotros debemos de investigar en el paciente es la edad mayor a 35 años o que el paciente tenga más de 25 años pero que sea diabetes mellitus tipo 2 con más de 10 años de evolución, o que éste tenga más de 25 años pero que tenga diabetes mellitus tipo 1 de más de 15 años de evolución diagnosticada. Algunos otros factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares, a complicaciones microvasculares como las que previamente mencionamos, enfermedades vascular periférica y la neuropatía autonómica. Aquí es un cuadrito donde se ve la parte de la identificación de pacientes con riesgo de complicaciones cardiovasculares. Aquí tenemos la parte principal donde el paciente no tiene ninguna complicación, ni signos ni síntomas asociados. Además, debemos del reconocimiento médico no va a ser necesario y podemos indicar la realización de ejercicio de intensidad leve a moderada y podemos aumentarla hasta una parte vigorosa siempre y cuando no tenga ninguna complicación. Pacientes con alguna parte de una enfermedad cardíaca, vascular periférica o cerebrovascular o renal, pero que esté asintomático, tampoco no se necesita la parte de un reconocimiento médico. Sin embargo, sí se recomienda de una manera, pues, no estricta, pero sí se debe recomendar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de iniciar de una manera leve a moderada, sobre todo para vigilar al paciente sin datos de nefropatía o que tenga alguna complicación que con la respuesta al estrés metabólico al realizar el ejercicio que podamos complicar. Entonces aquí también tenemos que nosotros estar viendo a tolerancia cuánto es lo que
va a estar el paciente aguantando en la realización del ejercicio. Y cualquier signo o síntoma sugestivo de alguna enfermedad, debemos de retener el reconocimiento médico recomendado. Este reconocimiento se recomienda igual iniciar la parte del ejercicio tanto intensidad a moderada y progresar según la tolerancia. En esta figura 2 tenemos la detección y la preparación de personas con diabetes mellitus para una prueba de ejercicio máxima cardiopulmonar. Aquí tenemos los pacientes que no realizan un ejercicio regular y los que sí lo realizan. Los pacientes que van a estar controlados y no controlados. En caso de que estén no controlados, debemos de mandarlo con su médico para valoración o un diabetólogo. Aquí, cuando tenemos una diabetes estable, tenemos una evaluación médica y está contraindicada la parte de la realización del test de ejercicio cardiopulmonar. En caso de que el paciente realice un ejercicio regular, pero que no tenga ninguna complicación, podemos prepararlo para realizar el test. Sin embargo, debemos de contestar estas preguntas: si tiene medicamentos hipoglucemiantes, sobre todo secretagogos, una que tenga hipoglucemias inexplicadas o que tenga hipoglucemias recurrentes tras el ejercicio físico. En caso de que sí, tenemos que evaluarlo y si no hay ninguna contraindicación, se puede realizar. Pero en caso de que tenga una evaluación médica y se contraindique, debemos de mandarlo al dietólogo para la realización de algún otro pauta de tratamiento. El examen médico preejercicio, tenemos aquí en la tabla 1 el ejercicio y las complicaciones de la diabetes. Tenemos la parte 1 que es la neuropatía autonómica, que es lo que nos va a alterar la parte de la termorregulación. Así que el ejercicio, por ejemplo, en ambientes calurosos o fríos, debe de realizarse con precaución. Aquí la neuropatía va a estar dada por tres partes, que es la autónoma, la motora y la sensitiva. En cuestión de la sensitiva tenemos la pérdida de la sensación de protección y la pérdida de detección de las presiones, que va a estar patológica. Por eso nosotros como médicos siempre debemos de revisar al paciente en cuestión de los filamentos para ver la parte de la presión que tiene y hasta dónde se detecta. La neuropatía autónoma, que van a estar dada por la alteración de la sudoración de la piel, va a estar más fina, se puede agrietar los edemas y aquí es donde se empiezan a formar los shunts arteriovenosos y podemos tener como alteraciones en las distensiones de las venas dorsales del pie. Por lo que les mencionaba, aquí está alterada la termorregulación, por lo tanto debemos tener precaución en la realización del ejercicio y el calzado que utilice el paciente. La neuropatía motora, la debilidad y la atrofia de la musculatura, las deformidades de los pies, que van a estar dadas por la biomecánica del pie. Nosotros aquí también tenemos que tener en cuenta mucho el calzado y cómo pisa el pie y la parte de las presiones patológicas que el paciente va a tener. Por lo tanto, nosotros podemos, también aquí puede existir una parte de la gastroparesia que va a estar alterada la parte de la absorción de los carbohidratos, lo que predispone a parte de una hipoglucemia. Por lo tanto, aquí es donde nosotros debemos de controlar la intensidad del ejercicio y, por ejemplo, en vez de valorar nosotros conforme a la respuesta de la frecuencia cardíaca máxima, nosotros aquí debemos de valorarlo con la parte del esfuerzo percibido en lugar de la frecuencia cardíaca. Aquí las recomendaciones son ejercicios poco intensos y que aún no modifiquen las presiones arteriales y se contraindica que se eleve de manera intensa los cambios bruscos de la posición corporal. Y aquí podemos tener algunos test para la presencia de enfermedades coronarias o, por ejemplo, aquí como les había mencionado, evitar el ejercicio en ambientes muy fríos o calurosos para mantener la hidratación adecuada y monitorización de la glucemia. En cuanto a la neuropatía periférica, tenemos que se debe vigilar todo lo relacionado con extremidades inferiores, las zonas de presión anómalas, heridas, úlceras, deformidades, porque son factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético. Las recomendaciones son de natación, ciclismo, todo lo que no tenga que ver con alguna parte como de contacto directo con parte de las extremidades. Sí se puede realizar, pero no de una manera intensa o que sea muy exigente, como la parte de correr o actividades que conlleven saltar. Sobre todo, evaluación pre-ejercicio de la sensibilidad, el calzado adecuado y la revisión de higiene diaria de los pies. La neuropatía diabética periférica puede presentar el paciente dolores intensos, molestias, pero generalmente el paciente puede estar asintomático hasta en un 50% o solamente pueden manifestar como parestesias o pacientes que, por ejemplo, tengan pérdida de lo que es el calor, son extremidades muy frías, aunque, por ejemplo, en esta categoría, en la última imagen, vemos un pie casi totalmente bien, no se ve ninguna alteración, no se ven cambios de coloración, pero a lo mejor no percibimos la parte de los pulsos y ya tenemos alguna alteración por parte arterial, por lo que también nosotros debemos de estar vigilando. Entonces, siempre valorar al pie o mandar a que lo valore el médico para que pueda prescribir algún tipo de ejercicio.
En cuestión de la parte de la retinopatía diabética y la nefropatía, pues tenemos que recomendar ejercicios de baja intensidad. ¿Por qué? Porque no debemos de realizar una actividad física en presencia de alguna parte de una hipertensión o ejercicios que nos aumenten bruscamente la presión arterial, como toda la parte de la presión de Valsalva, la parte de las actividades físicas violentas, ya que podemos tener una hemorragia vítrea, tracción fibrosa o algún desprendimiento de retina. Por lo tanto, nosotros debemos de valorar al paciente integralmente. En la nefropatía diabética también es importante que nosotros veamos sobre todo en un examen general de orina la parte de la proteinuria, que es importante que nosotros debemos de estar manejando y viendo para la prescripción de algún tipo de alimento. Sobre todo porque no implica como tal tanto restricciones en la práctica del ejercicio, pero en fases más avanzadas de las actividades pues sí nos pueden ayudar a la parte del aumento de la presión arterial y pueden empeorar la progresión de la enfermedad. En las pruebas especiales generalmente podemos indicar algunas de ellas, no siempre se van a realizar, pero podemos mandar una prueba de esfuerzo que nos va a servir para la prescripción del ejercicio. Aquí la intensidad del ejercicio puede ser prescrito y evaluado con mayor precisión según el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima en comparación de la estimación de la frecuencia cardíaca objetivo. Aquí también nosotros podemos ver los casos de isquemia o arritmias que son inducidas por el ejercicio o frecuencias cardíacas máximas que son más altas, y los resultados de estas pruebas de estrés pues nos ayudan a mantener la intensidad del ejercicio por debajo del umbral de la isquemia. Por lo tanto, detectamos como respuestas hipertensivas anómalas y así evitarlas mediante la recomendación de actividades físicas apropiadas. Además, podemos detectar una enfermedad coronaria silente y además podemos utilizar la espirometría basal, que aquí se realiza sistemáticamente a todos los deportistas, ya que patrones restrictivos hasta en un 20% de los valores de referencia hacen una hiperactividad bronquial ante el esfuerzo. Por ejemplo, se puede realizar el esfuerzo analizando los gases con una espirometría previa y post-esfuerzo a los 5, 10 y 20 minutos y así valorando los parámetros ventilatorios. En caso de que sea positivo, se utiliza la prueba con broncodilatadores y así se determina el grado de la patología y la orientación diagnóstica. En cuestión del electrocardiograma, se va a valorar la frecuencia cardíaca, el intervalo PR, QRS, QT, morfología de la onda P y morfología de todas las ondas QRS y T y determinar el eje cardíaco, sobre todo para valorar bloqueos, lesiones isquémicas que contraindiquen la realización de alguna prueba de esfuerzo o la realización de alguna actividad física. La valoración del hábito deportivo y el riesgo de la hipoglucemia, según de acuerdo a las recomendaciones de la European Association for the Study of Diabetes y la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, generalmente las personas con diabetes mellitus que vayan a hacer deporte se van a clasificar en el hábito deportivo en 3 categorías. En el hábito deportivo intenso, que va a ser mayor a 2 sesiones por semana mayores a 45 minutos, y moderado cuando son de 1 a 2 sesiones por semana en mayores de 45 minutos, y un hábito deportivo bajo cuando no tiene un ejercicio de manera habitual. También se deben de categorizar según su riesgo de hipoglucemias cuando dispongan de una monitorización intersticial de la glucosa, que es el MIG, y además de ver el tiempo por debajo del rango, que es el time below range, que es inferior a 70 miligramos sobre decilitro. Por lo tanto, aquí vamos a tener 3 también. El riesgo alto, que son hipoglucemias inadvertidas o hipoglucemias graves en los últimos 6 meses o con un time below range por mayor al 8% en los últimos 3 meses, o el riesgo moderado cuando hay un reconocimiento conservado de hipoglucemias y una TBR de 4 al 8% en los últimos 3 meses. Y tenemos un bajo riesgo cuando el paciente se vea conservado por parte de las hipoglucemias y una TBR menor a 4% en los últimos 3 meses. En cuanto a las modificaciones a la realización en la alimentación, no va a existir una distribución única e ideal de macronutrientes para los deportistas con diabetes mellitus, por lo que se debe de individualizar. Es útil emplear ecuaciones predictivas del gasto calórico y datos de la composición corporal para calcular las necesidades de macronutrientes. En balance de esto se utiliza o se aconseja el 45 al 65% de lo que son los hidratos de carbono, las grasas del 20 al 35% y las proteínas del 10 al 35%. Aquí obviamente nosotros debemos de
aconsejarlo conforme a los macronutrientes como indican en esta parte. Sobre todo se basan con las horas de ejercicio semana y con la parte de los gramos por kilogramo día que se pueden utilizar. Por ejemplo, tenemos que si el paciente realiza de 3 a 5 horas de ejercicio semana, es de 4 a 5 gramos. Y por ejemplo, pacientes que realizan más de 15 horas por semana, 8 a 10 gramos. Prácticamente estamos viendo que entre más ejercicio, más podemos incluir carbohidratos y en ejercicios extremos podemos utilizarlo hasta 12 gramos de hidratos de carbono por día. Debemos de priorizar alimentos de bajo índice glicémico y, por ejemplo, no se ha visto como una evidencia que favorezca las dietas muy bajas en hidratos de carbono para el deportista con diabetes mellitus tipo 1. En cuanto a las proteínas, debemos de priorizar las que son de alto valor biológico y debemos darle un 1.2 a 1.6 kilogramo día y las grasas de un 20 a un 35% de volumen calórico total. Por lo tanto, todo va a depender de la intensidad y de la duración. Y se ha visto los beneficios que ahorita les acabo de mencionar en pacientes diabéticos mellitus tipo 1, los hidratos de carbono de 8 a 12 kilogramos día, que se van a ver algún favorecimiento, pero no está dado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En la ingesta de parte de lo que son de los micronutrientes, se aconseja dar el aporte de vitaminas del grupo B. Se ha visto que el déficit de vitamina B12 frecuentemente con la metformina va a disminuir el rendimiento, el cual mejora al suplementar con el complejo B12 o con la parte de la vitamina B12. La hiperglucemia puede asociarse a una hipomagnesemia, que a su vez nos puede ayudar a los que son los calambres musculares y que se disminuyen con su reposición. Otros micronutrientes esenciales en el deportista, pues por ejemplo es el hierro, el calcio y la vitamina D. Además, dietas deficitarias pueden llevar al exceso aporte de sodio y un pobre de potasio que junto con la hipoglucemia elevan la parte de la presión arterial. Por lo tanto, también se ha visto que la parte de la vitamina C tiene beneficios para ayudar a la control de la parte de la presión arterial, incluso a su reducción y marcadores de oxidación, por lo cual mejora la función diastólica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero solamente debemos indicar en caso de que haya algunos déficits. En cuanto a la ingesta de los nutrientes en el ejercicio, suplementar con hidratos de carbono si la parte de la glucemia en el ejercicio es inferior a 100 miligramos sobre decilitro. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, entrenar en ayunas por las mañanas por menores niveles de insulina y la elevación del cortisol y además por, por todo lo que se asocia en cuestión de las horas día, generalmente aquí se asocian menor riesgo de las hipoglucemias a comparación de otras horas del día, salvo por ejemplo en ejercicios de alta intensidad. Los datos, por ejemplo, que nos ayudan a que se recomienden sobre todo hidratos de carbono que son de absorción lenta por una mejor respuesta glicémica. ¿Dónde podemos encontrar estos? Sobre todo son carbohidratos, por ejemplo, que podemos encontrar en lo que son las leguminosas o frutos rojos que nos ayudan a esta parte. En cuestión de la hidratación, debemos decir a las personas con diabetes mellitus que tienen mayor predisposición a la deshidratación durante el ejercicio. La bebida de elección siempre va a ser el agua natural y ejercicios superiores a 1 hora de duración, las bebidas isotónicas nos ayudan a prevenir como parte de la hipoglucemia y contribuyen a la reposición de iones. Se aconseja que tengan una ingesta hídrica de al menos 1 litro por hora, aunque puede ser mayor en algunas circunstancias. En la suplementación de los diabetes mellitus tipo 1 antes de iniciar el ejercicio sin monitorización de la glucosa o diabetes mellitus 2 tratado con insulina basal y o secretagogos. La suplementación de hidratos de carbono con los niveles orientativos a ajustar en cada caso. Por ejemplo, aquí nosotros, como les mencionaba, que se prefieren los hidratos de carbono que son de absorción lenta, que van a ser, por ejemplo, almidones y fibra, que son sencillos de absorción, o los que son de absorción rápida, son los azúcares libres o simples y nosotros podemos encontrar en los cereales integrales, pan, arroz, legumbres, hortalizas y algunas frutas rojas, como les había mencionado.
Por lo tanto, es importante también conocerlos y además porque son de bajo índice glicémico. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en este cuadrito que el ejercicio de hasta 30 minutos podemos dar al paciente si su glucemia es menor a 90 miligramos sobre decilitro, puede ingerir el paciente de 10 a 20 gramos, sobre todo de glucosa e hidratos de carbono de absorción rápida, a comparación de otras maneras que son los hidratos de carbono de absorción lenta, como es en el caso de que si tienen una intensidad, por ejemplo, aquí que tienen hasta 150 minutos, podemos ajustar nosotros por hora o la insulina si es que se precisa con hidratos de carbono de absorción lenta, sobre todo porque nos ayudan a prevenir hipoglucemia nocturna. Esta es una tablita también que nos ayuda para la parte de la suplementación de hidratos de carbono con monitorización de la glucosa. Tenemos que la glucosa pre-ejercicio, la flecha de la tendencia, ya sea para subir, para mantenerse o para la parte de la hipoglucemia. Y tenemos la acción, que se espera el aumento de la glucosa o disminución de la glucosa. Por lo tanto, si el paciente tuviera alguna cifra, esa es la parte de los hábitos deportivos y es intenso, moderado o bajo, dependiendo como la clasificación previa que les mencioné y la cantidad de glucosa que va a tener. Por ejemplo, si el paciente se mantiene en cuestión de la realización del ejercicio, hay que demorar el ejercicio con la parte de la ingesta de 20 gramos, sobre todo de lo que son la parte de la glucosa e hidratos de carbono de absorción rápida, o demorar el ejercicio igual se pueden suplementar hasta 30 gramos para evitar la parte de la hipoglucemia. Y así tenemos el ejemplo de todos y de cada uno de ellos que nos va diciendo esa tablita, que inicia con más 10, más 15, más 20 gramos, dependiendo si se mantiene. Si va a la baja, por ejemplo, si se mantiene solamente son 10 gramos, si va a la baja son 15 gramos de carbohidratos, o 20 totalmente ya cuando va en un pico de la parte de la hipoglucemia y cuando se espera aparte de un aumento. En cuanto a la suplementación de hidratos de carbono durante la práctica deportiva en diabetes mellitus 1 con monitorización de la glucosa, igual tenemos el hábito deportivo intenso, moderado y bajo y la dirección a la tendencia. Entonces, cualquier tendencia con la reposición, podemos aquí, por ejemplo, en este paciente con hipoglucemias, cualquier tendencia, la reposición de la parte de la glucosa y hidratos de carbono de absorción rápida. Perdón, se pasó la diapositiva. Con la respuesta rápida tenemos que mantenerla con la ingesta de carbohidratos que se menciona ahí. La recuperación tras el ejercicio, nosotros tenemos que, tras finalizar el ejercicio, si la glucemia es inferior a los 120 miligramos sobre decilitro, se aconseja ingerir desde 15 hasta 20 gramos de la parte de lo que son los carbohidratos de absorción lenta, tanto en diabetes mellitus como tipo 2, que están tratados con insulina o secretagogos. Si se dispone de la monitorización intersticial de la glucosa, debemos de seguir como se indicó en la tabla anterior. En cuestión de los snacks con grasa, hidratos de carbono, las proteínas generalmente nos van a ayudar a prevenir lo que son las partes de las hipoglucemias nocturnas. Los deportistas se deben de asegurar de la reposición del glucógeno tomando desde 1 a 1.5 gramos por kilogramo de hidratos de carbono en las primeras horas post ejercicio. Debemos de vigilar las hiperglucemias asociadas a ejercicios explosivos. Por lo tanto, también las bebidas isotónicas son útiles en ejercicios mayores de 60 minutos, como lo mencioné previo en la hidratación. Las bebidas lácteas en recuperación e hipoglucemias tardías nos pueden ayudar. La parte como los suplementos de cromo, vanadio y zinc nos van a ayudar a mejorar la parte de la sensibilidad de la insulina. Sin embargo, esto no se ha visto como tal en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Se les puede igual la parte de la creatina añadir la parte de hidratos de carbono para mayor resistencia y se ha visto que la cafeína 5 miligramos pre-entreno disminuye las hipoglucemias, pero puede asociarlas a las tardías. Y debemos de vigilar también en todos los pacientes los trastornos de conducta alimentaria que también puedan llegar a tener. Aquí es otro cuadro que nos da el ejemplo de alimentos según el aporte de hidratos de carbono y la composición que nosotros podemos ingerir. Por ejemplo, si el paciente son 15 gramos, 60 o hidratos de carbono de absorción lenta y dónde los podemos encontrar. Por lo que podemos prescribir son las frutas, por ejemplo, el aguacate, la chirimoya, la granada, la manzana, que son de absorción lenta. Y, por ejemplo, son 60 gramos de hidratos de carbono, donde podemos encontrar 3 naranjas medianas, 3 peras medianas, 3 plátanos pequeños o 2 vasos de horchata.
Y eso nosotros nada más como un ejemplo donde nosotros podemos encontrar estos hidratos de carbono, y estos son los suplementos más utilizados en la práctica deportiva, que son las bebidas isotónicas y la cantidad que debe tener. Sin embargo, hay que ver la cantidad en la etiqueta, cuánto equivalen estas raciones, porque puede que sea nada más 250 mililitros y no sé, y la bebida isotónica tenga medio litro y le estemos dando de más. Entonces hay que ver esa parte también del etiquetado para poderle prescribir al paciente. En cuanto a las recomendaciones, pues no hay una recomendación ideal de los macronutrientes que nosotros podamos darle al paciente. Por lo tanto, debemos de individualizar a cada uno de ellos y antes de realizar el ejercicio comprobar la glucemia capilar para así poder saber cómo está en preentreno, postentreno y durante el entreno. Debe de mantenerse hidratado e ingerir la realización del ejercicio por hora más de 30 a 60 gramos por hidratos de carbono por hora. Debemos de reposicionar cada uno de estos hidratos de carbono, pero de preferencia con el bajo índice glicémico, la parte de la hidratación de preferencia con agua y monitorizar la glucosa y los efectos que puedan llegar a tener tanto hipoglucemias o las hipersemias. La monitorización de la glucosa tenemos tres tipos. Los principales es el sistema MIG, como anteriormente lo mencionamos, que es la monitorización de la glucosa intersticial. Aquí tiene una variación o se estaba en boga porque generalmente se precisa más o menos en equilibrar este sensor entre la glucosa intersticial con la glucemia capilar algunos minutos, que a veces estos cambios en el cuerpo son más rápidos, por lo tanto no nos da exactamente lo que es una valoración como tal 100% específica. La monitorización continua de la glucosa, que también va a ser por parte de algunos aparatos que nos van a estar dando de manera continua, sin embargo, pues también son de como poco acceso, y la monitorización flash de la glucosa, que también tiene como menor sensibilidad, ya que se debe de comprobar con una glucemia capilar. Por lo tanto, esto nos va a ayudar para la preparación previa al ejercicio, nosotros donde tenemos que tener ajustes en su tratamiento y también durante el ejercicio y posterior al ejercicio. Esto nos va a servir para nosotros que el paciente esté haciendo su ejercicio y estar con alarmas cuando tengan datos de hipoglucemias o datos de hiperglucemias. Y en caso de esos son los valores que se mencionan, y en caso de tener alguna de estas, saber cómo tratarla. Como un ejemplo, tenemos la estrategia terapéutica insulínica. Aquí debemos de individualizar al paciente porque nosotros debemos de vigilar la hipoglucemia durante el ejercicio, la hiperglucemia post ejercicio y la hipoglucemia en recuperación post ejercicio para estimar el grado de la insulina que se va a estar utilizando. Sin embargo, todo esto va a estar dado por la parte de la intensidad, la duración, el tipo de ejercicio y la respuesta metabólica a este. Se ha visto que ejercicios anaeróbicos, el estrés metabólico nos va a ayudar a causar una parte de una hiperglucemia. Por lo tanto, es una hiperglucemia transitoria y no nos ayuda el reducir la insulina previa, pero sí nos ayuda al reducir la insulina, por ejemplo, posterior. Y por ejemplo, el ejercicio aeróbico nos va a ayudar más a reduciendo la insulina previa que la insulina posterior, porque son como la parte aquí como se ve en este cuadrito, que tenemos al paciente donde desarrolla la duración media de 20 a 90 de una intensidad baja moderada con un ejercicio aeróbico que va, por ejemplo, en disminución y que aumenta posterior y se mantiene. Entonces, a comparación, por ejemplo, de la duración media con intensidad, pero es ejercicio anaeróbico, en el cual, si se fijan, tiene un mayor pico en la parte de en el entreno que en la parte post. Por lo tanto, a lo mejor aquí tiene un pico de una hipoglucemia porque va a disminuir del umbral, pero luego tenemos la parte como del aumento y que se va manteniendo. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros con las basales posteriores, como lo indica aquí, y la prepandil posterior, perdón, y la basal posterior, que nos va a ayudar a nosotros para ir regulando. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico, reducir la insulina basal, previene sería al menos un 20% de lo que son las hipoglucemias. El objetivo glicémico va desde los 126 hasta los 160 miligramos sobre decilitro. Por ejemplo, debemos también de ajustar en el ejercicio anaeróbico hasta un 20 igual a un 30% de la insulina basal, excepto si por ejemplo damos las insulinas intermedias que no tienen mucha parte del aporte, pero sí la insulina rápida. Entonces debemos de estar viendo con qué parte de insulina se está tratando el paciente para así nosotros poder modificar o enviar a su médico que esté modificando, pero debemos de tener una monitorización de la glucosa antes, durante y posterior a la realización del ejercicio.
El ajuste de fármacos no insulínicos, como previamente lo hemos estado mencionando, los fármacos antidiabéticos que generalmente van a estar más ligados a la parte de las hipoglucemias es por su mecanismo de acción y estos son los secretagogos. Y por ejemplo, los fármacos que no aumentan la secreción de insulina no presentan generalmente riesgos de hipoglucemia. Los riesgos, bueno, los medicamentos que mayor riesgo tienen de tener una hipoglucemias son la parte de las sulfonilureas y la parte de las glinidas. Las sulfonilureas, como tal lo hemos mencionado, son insulinos secretores que van a actuar en receptores específicos de la célula beta pancreática y de los cuales los principales exponentes o los principales que componen a esta clasificación es la glibenclamida y la glimepirida. Obviamente, en pacientes que estén tomando eso, nosotros debemos de vigilar esta acción, aunque ya se está viendo para la disminución de su uso y entran algunos otros fármacos que ahorita son nuevos. Luego tenemos la parte de las glinidas, que ya casi tampoco se utilizan porque provocan la liberación rápida de la insulina que se almacena en la célula beta, restableciendo el máximo de secreción de insulina que se va a producir posterior a la ingesta. Aquí también tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que en estos tenemos como su principal la carbosa, que van a ayudarnos a la disminución de la absorción de los hidratos de carbono en el intestino delgado al inhibir de manera reversible las alfa-glucosidasas, que son necesarias para hidrolizar a los polisacáridos a monosacáridos y así disminuyen la hipoglucemia postprandial. Los IDPP4, que los principales son la sitagliptina, la vidagliptina y la linagliptina, aquí nos van a ayudar a evitar la degradación de los GLP-1 prolongando su actividad. Aquí aumentan la secreción de la insulina que va a estar mediada por la glucosa, pero nos van a ayudar a suprimir la secreción de glucagón. Aquí es lo que más nos van a ayudar a la parte de la reducción de la hemoglobina glicada hasta un 0.9%, pero no nos van a ayudar a producir las hipoglucemias, pero estos son neutros con el peso, a comparación, por ejemplo, de lo que son todos los análogos de la GLP-1, que son los que están como más ahorita en boga, porque nos ayudan a la pérdida del peso del paciente, como es el caso de la liraglutida, la exantenida, que van a ser péptidos con secuencia similar a los GLP-1, pero no son inactivados por la DPP4. Estos tienen una semivida más larga. Pueden ser fármacos inyectables vía subcutánea y que nos ayudan a provocar la pérdida de peso alrededor de 3 a 5 kilogramos como media. Entonces nos ayudan también a mantener una hemoglobina glicada con disminución del 1 al 2%, y estos a su vez son los que tampoco tienen riesgo de hipoglucemia. Los ISGLT2 como tal son como la dapaglifosina, la canaglifosina y la empaglifosina, que van a estar en el túbulo contorneado proximal, que nos van a ayudar a la parte de la control de la glucosa por medio de la secreción de esta a través de la orina. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar a pacientes con un examen general de orina y que tengan una glucosuria importante. No es que el paciente esté descontrolado tal vez, sino que a lo mejor está con esta parte del consumo de estos medicamentos y que son lo que podamos encontrar. Se ha visto artículos que predisponen al riesgo de infección de vías urinarias, pero tampoco está asociado, o hay artículos que dicen que no es correcto la parte de las infecciones de vías urinarias que se asocia a esto. Las personas con diabetes mellitus en infusión subcutánea continua de insulina, aquí nosotros debemos de tener tres tipos: el ejercicio planificado, el ejercicio no planificado y tras finalizar el ejercicio. Aquí se realiza de 60 a 90. Por lo tanto, la terapia con infusión subcutánea continua de insulina y específicamente los sistemas integrados nos van a facilitar el manejo de lo que es la parte del control de la diabetes. Pero nosotros debemos de escoger el lugar de inserción del catéter, y el sensor que se va a utilizar. Pero, por ejemplo, en caso de deporte de altitud o deben realizar la formación de burbujas en los catéteres, por lo tanto es como muy importante estar en vigilancia. También debemos de revisar, por ejemplo, el ejercicio que es planificado de 60 a 90 minutos antes del ejercicio. Debemos de iniciar con una reducción temporal de un 20 a un 50%, y esa se puede ir modificando según la parte de la ingesta de los carbohidratos o de los que tengan bajo índice glicémico y su tendencia al empezar el ejercicio. Además, se debe tomar también hidratos de carbono, sobre todo para el preentreno. Al empezar el ejercicio de manera temporal, en el ejercicio no planificado,
Aquí nosotros debemos de iniciar una reducción de un 30 a un 80% según también la ingesta de los carbohidratos y de los azúcares, y se debe de mantener durante todo el tiempo. Generalmente es necesario ingerir también los hidratos de carbono. Y la finalización del ejercicio se puede dar cuando tenga mayor a 100 o a 120 miligramos sobre decilitro y una reducción del 20% de manera nocturna. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es los ajustes recomendados con la tasa basal y los suplementos de hidratos de carbono, con los sistemas, por ejemplo, de monitorización de la glucosa antes de practicar el ejercicio planificado y el no planificado. Por ejemplo, en ejercicio planificado, cuando el paciente tiene menor a 70, hay una reducción del 50%, a comparación del ejercicio no planificado, que es hasta el 70 o al 80%, dependiendo de la monitorización de la glucosa continua. Y, por ejemplo, aquí la glucemia capilar contra la glucemia intersticial, por ejemplo, nosotros debemos de darle alimentos, como los habíamos mencionado previamente, los hidratos de carbono que son de absorción lenta, de preferencia que sean con una disminución o que estén con bajo índice glicémico, que nos ayuden a prevenir lo que son las hipoglucemias. Entonces aquí es como nosotros nos debemos ir basando conforme a la parte de la glucosa y cómo debemos irlo disminuyendo. En cuanto a las pautas del entrenamiento físico, generalmente aquí el paciente debemos de mantenerlo en una parte dual. ¿Qué significa esto? Que es un entrenamiento físico por sí mismo para la incorporación e incremento de la aptitud física, y por la otra es el entrenamiento apoyado por la parte de la educación diabetológica. Tenemos cuando no iniciar un deporte. En la guía nos mencionan un check-up, como es como un cuestionario donde vamos a ir viendo que el paciente cuando no realizar ejercicio, sin embargo, van a ser como contraindicaciones relativas, es decir, que pueden ser revertidas si tienen alguna monitorización o alguna valoración médica, como es el caso de que no tenga ninguna valoración médica continua de su diabetes. Al momento de ser valorado ya puede realizar algún ejercicio. El paciente debemos de decirle que debe conocer su entorno y el entorno debe conocer al paciente. Es decir, que si por ejemplo el paciente va al gimnasio, de los pacientes deben de decirle a su instructor que él es un paciente diabético que está con insulina o con medicamentos, para que así el entrenador también conozca a que ese servidor o ese paciente es portador de diabetes y portador de la insulina y que puede presentar alguna complicación al momento de estar realizando el ejercicio. Para así que el paciente debe de llevar el equipamiento médico, es decir, lo básico. A lo mejor podría llevar su glucómetro, el uso de la insulina, podría llevar el uso de glucagón o alguna parte de cómo manejar alguna hipoglucemia que se le debe de decir, por ejemplo, al entrenador y por ejemplo, a algún conocido médico o con el paciente, el acompañante que vaya, para así revertir la hipoglucemia y poderla tratar de manera oportuna. Por lo tanto, también debe llevar tratamientos con fármacos y que es importante que conocerlos si producen hipoglucemias o no, como los secretagogos. El paciente debe identificar las hipoglucemias y sabe cómo tratarlas. Decirle, como ya los mencioné, decirle al paciente que debe de decirle a su entrenador que el paciente es portador de diabetes mellitus tipo 1 con fármacos, con secretagogos, y que en su maleta trae su equipo médico en caso de alguna complicación. Debe conocer todo sobre su hidratación, debe de llevar su agua y en caso de alguna que practique deportes de moderada o de alta intensidad, a lo mejor la parte de algunos iones o bebidas isotónicas que nos puedan disminuir el riesgo de alguna deshidratación. El paciente debe valorar su glicemia previa al entrenamiento, si está con hipo o hiperglucemia. En caso de que esté, pues mantenerlo en vigilancia y tratarlo para que así pueda realizar algún ejercicio. El antecedente de hipoglucemias graves en al menos los últimos 3 meses. La presencia de cetonas, en caso de las cetonas tanto en sangre, cuando son muy elevadas, esa sí es una contraindicación absoluta, ya que nos puede presentar mayores complicaciones, además de alguna enfermedad aguda. Esas dos últimas sí son contraindicaciones absolutas, no son relativas, al menos hasta que no estén valoradas totalmente con el médico y nos pueda decir que sí puede indicar. Las recomendaciones es que el ejercicio tiene 3 fases de entrenamiento: el calentamiento, el núcleo de entrenamiento y los estiramientos que vamos a ver a continuación. Esta tabla nos ayuda a valorar, a realizar el antes, durante y el después del entrenamiento. Como les mencioné, tiene 3 fases.
Lo que nosotros debemos de valorar antes de realizar el entrenamiento es revisar la lista general de situaciones al no hacer el ejercicio, que son las que les acabo de mencionar. Debemos de revisar las variables dependientes de la diabetes para matizar las contraindicaciones para el entrenamiento o el riesgo individual. Por ejemplo, aquí debemos de ver qué variables nos van a ayudar o qué variables son dependientes de la diabetes. Por ejemplo, si es insulino dependiente o si está con algún medicamento secretagogo, si ya tiene complicaciones que contraindican algún tipo de ejercicio, a lo mejor el pie de charcot o que tenga alguna malformación, y revisar variables que, por ejemplo, se puedan ajustar, como medir la glucosa, el tiempo desde la última ingesta y la cantidad de insulina circulante. Debemos de realizar las variables dependientes del ejercicio que puedan inducir cambios en la glucosa. Por ejemplo, si va a realizar tipos de ejercicio aeróbico, anaeróbico, mixto y la intensidad y la duración del ejercicio. Revisar la condición física para así tomar las decisiones antes del entrenamiento para ver la cantidad de hidratos de carbono. Y como les había mencionado previamente que la cafeína había disminuido la parte de las hipoglucemias, entonces aquí podríamos indicar también la cafeína de 5 a 6 gramos antes del entrenamiento para disminución de la hipoglucemia. En cuanto a las valoraciones, realizar en el núcleo del entrenamiento, que es la parte 2, aquí debemos de verificar la intensidad del ejercicio y la duración de esta. Debemos de monitorizar la glucemia de una manera periódica para así estar viendo si es de baja intensidad cada 20 a 30 minutos, por ejemplo, si es de intensidad moderada, o una hora si es de una baja intensidad. El entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto, generalmente se sube la frecuencia del entrenamiento, luego del tiempo, volumen y por última intensidad. Es decir, que aquí nosotros vamos a tomar las decisiones durante el entrenamiento y se van a ajustar también la toma de hidratos de carbono. El punto número 3, que son al finalizar el entrenamiento y post-entreno, es monitorización de las glucosas después del entrenamiento de forma precoz y tardía. Aquí se prefiere durante los 90 minutos, como se mencionó. En esos 90 minutos debemos de estar valorando a lo mejor cada 15, 20, 30 minutos las glucosas para ver que no vaya a ser alguna reacción, tanto hipo como hiper. Entonces aquí nosotros debemos de ver la cantidad de hidratos de carbono, modificación de las dosis de insulina y los tiempos de administración, analizar la respuesta durante y después del entrenamiento y así ajustarlo y recalcular las necesidades si se precisa en un próximo entrenamiento. Es decir, vamos a estar viendo cómo el paciente reacciona con la actividad física que se le brindó. Las peculiaridades en los deportes concretos, como es el buceador, alpinista, el navegante de vela, el ciclista y el nadador, aquí nosotros debemos de tener muy en cuenta todas las complicaciones que pueden llegar a tener, sobre todo la parte de las hipoglucemias y partes de hiperglucemias, pero en su mayoría son hipoglucemias. En el caso del buceador, que no es como tal una enfermedad descompresiva, pero que así se le nombra, debemos de vigilar al paciente y de decirle al paciente prepararlo para estas situaciones y qué es lo que se debe de realizar. El alpinista, por ejemplo, el mal de altura, el control glucémico, la deshidratación, congelación, la retinopatía y la función tiroidea. Aquí debemos de valorarlo si funciona, si tiene con hiper o hipotiroidismo o incluso si está subclínico. Por lo tanto, debemos de monitorizarlo o de darle una valoración integral al paciente para que así pueda realizar el deporte sin ninguna complicación. El navegante de vela, obviamente debemos de buscar las hipoglucemias y de preferencia no debe de ir solo el paciente, igual el ciclista, por el riesgo de las hipoglucemias, la deshidratación, el golpe de calor, la hipertermia, igual el nadador. Nosotros debemos de decirle al paciente cómo deben de ir llevando y la monitorización de la glucosa, a lo mejor intersticial o con algunos monitores, para que así el paciente pueda estar sin ningún problema. En cuanto al ejercicio en el adolescente con diabetes tipo 1, generalmente el ejercicio físico nos va a ayudar a la parte del control glucémico, lipídico, nos va a ayudar a la aptitud y a la calidad de vida del paciente que va a tener. Generalmente las redes de apoyo son importantes, en este caso la familia. Hay artículos que mencionan que la familia es el factor de riesgo tanto agravante como que nos pueda ayudar a la adherencia terapéutica. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, la familia no es una red de apoyo muy adecuada. ¿Por qué? Porque tienen que hacer cambios dietéticos y ninguno de los pacientes está, o bueno, más bien de los familiares no está dispuesto a realizarlo. Sin embargo, deben de ser una red de apoyo y llevarse para que el paciente con diabetes mellitus pueda llevar una mejor adherencia terapéutica. La suplementación, por ejemplo, de
algunos como es el magnesio, el cromo, los que se mencionaron, debemos individualizarlos de una manera de cada paciente, porque no todos los pacientes lo van a meritar. Generalmente también debemos de tener una preparación previa al entreno, durante y después del ejercicio. Debemos de monitorizar la glucosa desde los 126 miligramos a 180 para poner alarmas tanto de hipoglucemias como de hiperglucemias. Aquí el paciente, en caso de la manifestación de hidratos de carbono que esté con alimentación, podemos dar hasta 162-216 miligramos sobre decilitro como intervalo máximo de una parte de la glucemia. Durante el ejercicio podemos tener un máximo, poner desde los 80 hasta los 180 como parte de una hipo, de una hiperglucemia, pero podemos manejarlos o los óptimos se ve desde los 126 hasta los 180. Y la parte de las hipoglucemias, pues también ver la parte de la manifestación de las con una alarma para ver las partes de la hipo e hiperglucemia, recordando que la parte se maneja generalmente en la mayoría de las literaturas, podemos encontrar desde los 140 hasta los 180 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? Porque viendo la parte de la fisiología sabemos que a partir de este umbral de glucosa es cuando el riñón ya empieza a filtrar la glucosa y es cuando nos sale la parte de la glucosuria. Por lo tanto, al estar filtrando la glucosa a más de 180 es cuando hay mayor daño a la parte del endotelio del riñón y nos va a estar causando como complicaciones a largo plazo. Por lo tanto, siempre se prefiere que la glucosa esté menor a 180. Esa es la parte por la que la mayoría de la literatura lo pone como máximo los 180. Y la bibliografía donde me basé es en la parte del experto en cuidados del pie, del pie diabético, abordaje del pie diabético, estrategia de diabetes del Sistema Nacional de Salud del 2022 y de la guía récord del 2021. Gracias.